¿Qué tal, mis hermanos de verdad y vida? Les saludo fraternalmente desde mi hogar. Yo me encuentro muy contento de que el día de hoy tenga el privilegio de compartirles. Y antes de hacerlo, me gustaría elevar una breve oración encomendándonos a nuestro Padre, a nuestro Dios, que es quien nos dota de la sabiduría para entender y para llevar a cabo sus propósitos eternos. Padre, en esta hora yo te pido que nos guíes, que por favor nos abras el entendimiento, que nos ayudes, que nos des todo lo que necesitamos para poder comprender tu palabra a toda la audiencia que está en casa viéndonos. Yo te pido que les ayudes, que les des las fuerzas y no tan solamente de entender, sino de llevar a cabo todo aquello a lo que tú nos has llamado. Yo te pido que también el que va a estar hablando y compartiendo en este momento, tú lo guíes y le ayudes a deshilar todo lo que está en tu palabra, a que podamos ver todos aquellos detalles que a veces pasamos por desapercibido, pero sobre todo que tu espíritu nos enseñe y nos revele lo que hay en ella. Así que esto te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta hora quiero presentarte a una de mis parábolas favoritas, la parábola del hijo pródigo. Normalmente esta parábola es muy mal entendida. ¿Por qué? Porque a veces los títulos de las versiones bíblicas no son tan precisas. La Biblia, y no quiero que te confundas con esto, la Biblia, toda ella es la palabra inspirada de Dios, infalible, eterna, inerrante. Sin embargo, los títulos que vemos en muchas de las Biblias fueron agregadas para que nosotros podamos tener una idea de lo que cada porción de las Escrituras quiere decirnos. Y son buenas ayudas, son buenos títulos que nos ayudan a entender parte de lo que el versículo, la porción de un pasaje nos va a hablar. Sin embargo, hay algunos títulos que no nos da una idea tan clara de lo que va a hablar. Y la parábola del hijo pródigo es un ejemplo que el día de hoy vamos a analizar. La parábola tiene como título Parábola del hijo pródigo. Sin embargo, la parábola no trata solamente de un hijo, sino trata de dos hijos, y el énfasis no está en ninguno de los dos hijos. El énfasis está en el padre. La parábola tiene tres personajes principales: el padre, el hijo mayor y el hijo menor. Pero el título solamente se enfoca en el hijo menor, en el hijo que se perdió. Ahora, en Lucas capítulo 15, versículo 11, leemos esto. También dijo: un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Podemos ver en la parábola que comienza con el hijo menor. Pero antes de que entremos a ver y a estudiar lo que sucedió con el hijo pródigo de manera breve, quiero que nos situemos en el contexto. ¿A quién se está dirigiendo Jesús? ¿A qué tipo de personas se está dirigiendo Jesús con esta parábola? Y lo que podemos notar es que si no vemos a quién se está dirigiendo Jesús, es difícil que podamos captar el mensaje y el significado de esta parábola. En Lucas capítulo 15, versículo 1 en adelante, nos dice esto. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí vemos a dos grupos de personas: publicanos y pecadores, y fariseos y escribas, dos tipos de persona en particular. Y normalmente en aquel tiempo se hacía esta separación, dando a entender que los publicanos y pecadores eran las personas que estaban perdidas y que necesitaban de Dios. Y los fariseos y escribas eran personas que se creían en aquel tiempo normalmente que eran parte del pueblo de Dios. Y si uno
pudiera estudiar y ver lo que significaba ser un fariseo o un escriba en aquel tiempo, eran las personas más santas y devotas a lo que era las escrituras, lo que era devotos a Dios en sí. Y bueno, no existían personas más santas que ellos. Sin embargo, con la parábola que Jesús va a contar a continuación, Jesús cambia el paradigma y nos dice una cosa totalmente distinta del entendimiento que tenían los fariseos y del entendimiento que tenía la gente en particular de quiénes eran este grupo de personas. Así que en el versículo 11 en adelante nos dice entonces que un hijo, el hijo menor, le pide su herencia al padre. Esto era una bofetada en la cara del padre, era una petición con mucha falta de respeto. El hecho de pedirle la herencia a un padre que todavía estaba vivo era como decirle: padre, deseo que estés muerto para que yo pueda quedarme ya con la parte de la herencia que me corresponde. Era algo muy, muy grosero y lleno de falta de respeto hacia el padre. Sin embargo, lo que más asombra no es la falta de respeto del hijo, sino lo que más asombra para los lectores del tiempo de Jesús, muy probablemente fue el hecho de la respuesta del padre. El padre responde positivamente a la petición del hijo. En aquel tiempo, la identidad de las personas estaba muy marcada por los bienes materiales. La identidad de un padre en el siglo I se marcaba muy fuertemente por las posesiones, por los terrenos, por lo que poseía un padre en particular. Y vemos que al día de hoy es lo mismo o muy similar. Algo muy similar sucede. Muchas veces nuestra sociedad nos separa, nos disgrega en diferentes secciones, como por ejemplo, tenemos la clase baja, la clase media, la clase alta. Bueno, y existen algunos tipos de clasificaciones. Y nosotros decimos que es clase baja, clase media o clase alta en dependencia de los bienes materiales, las posesiones que tenemos. Y la identidad de muchas personas se forja en los bienes que posee. Sin embargo, no debiera ser esto así. Y en el tiempo de Jesús sucedía que los bienes materiales le daban identidad a una persona. Y el padre, cuando escucha la petición de su hijo, dice que reparte los bienes. Pero para poder repartir los bienes, suponemos y pensamos que lo que hizo el padre fue muy probablemente vender alguna propiedad, vender alguna parte de su terreno, vender a sus animales. No sabemos en realidad qué hizo el padre, pero es muy probable que tuvo que vender parte de sus posesiones materiales para darle a su hijo lo que le estaba demandando. Y el término griego que se utiliza para bienes en Lucas 15, en el versículo 11, cuando dice que el padre reparte los bienes, en el versículo 12, la palabra es la palabra bios. Y la palabra bios es nuestro término para hablar, por ejemplo, de biología, etcétera, etcétera. El término bios se traduce como vida. O sea, el padre le repartió la vida, se repartió la vida, se rasgó la vida para poder darle a su hijo lo que le estaba pidiendo. Y la historia ya la sabemos. El hijo menor lo que hace es malgastar los bienes. Hay un indicio de que la manera en que lo gasta es muy posiblemente, por lo que dice la escritura de la boca del hijo mayor, es que gastó su dinero con rameras. Y esto es algo de lo cual ya nos da una idea de la clase de gente, la clase de personas con las que muy probablemente se juntó. Personas que lo ayudaron, que lo guiaron muy probablemente para malgastar el dinero. Entonces, vemos que el hijo, al estar en esta situación de pobreza, él va a pedir trabajo con una persona que tenía cerdos. Y dice en la escritura que al ver a los cerdos, el hijo menor, y al ver lo que estaban comiendo, se le antojó. Y él
de repente se acuerda de la casa de su padre y de los sirvientes y dice, ¿cuántos jornaleros y sirvientes hay en la casa de mi padre? Y ellos comen mucho mejor que yo, ¿no? Estoy parafraseando. Entonces, él se propone regresar a la casa de su padre y decirle, Padre, no soy digno que me trates como a un hijo, sino trátame como a uno de tus jornaleros. Esto es interesante, porque un jornalero en el mundo antiguo no vivía en la casa de su amo. Normalmente los jornaleros vivían a las afueras de la casa de su amo. Y un jornalero trabajaba muchas veces con el propósito de que su amo lo recibiera dentro de su casa, muy probablemente como un siervo. Y lo que el hijo menor le está diciendo en pocas palabras es, no quiero que me recibas como tu hijo. Quiero que me recibas como un jornalero porque quiero ganarme mi lugar nuevamente en tu casa. Esto es interesantísimo, hermano, porque sucede que muchas personas al día de hoy piensan que la salvación, piensan que la entrada al cielo se gana por buenas obras, por méritos propios, y no es así. La vez pasada yo entrevistaba a una persona que me decía, es que para entrar al cielo es necesario que hagamos buenas obras, que hagamos obras de caridad, que vayamos y le demos de comer a las personas que tienen necesidad. Y eso es algo muy bueno y muy necesario en medio de nuestros tiempos. Sin embargo, los méritos propios no es el fundamento para la entrada al cielo de una persona. ¿En qué recae entonces el mérito o el fundamento para poder entrar al cielo? Recae sobre la obra de Jesucristo, que es gratuita. Y esto nos hace pensar en que es algo de lo cual nos parece demasiado injusto. Porque ¿cómo puede ser posible que yo entre al cielo gratis sin hacer nada? Bueno, pues eso es lo que significa el término gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia sois salvos. Y el término gracia es algo gratuito, algo que se nos da gratuitamente. Y ese es el fundamento bíblico sobre el cual nosotros estudiamos para hablar acerca de la salvación. Pero el hijo menor, él entiende algo distinto y él quiere ganarse su lugar para entrar a la casa del padre nuevamente. Y lo que vemos a continuación es que el hijo va y regresa. Y aquí vemos otra escena cargada de un nuevo paradigma. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Cuando el hijo está acercándose a la casa del padre, el padre lo ve de lejos y corre y se cuelga del cuello de su hijo, lo abraza y lo besa. Esto es una imagen totalmente distinta a las personas del mundo antiguo, del siglo I, porque normalmente un padre no corría. ¿A qué nos referimos con que no corría? O sea, en el mundo antiguo las personas se vestían de una manera distinta. Tanto los hombres como las mujeres vestían túnicas. Y la túnica de un padre tenía una abertura en la pierna. Y los padres del siglo I era como falta de pudor correr con una túnica, porque la túnica se abría y era muy dado que pues se le viera la ropa interior o cosas así. Entonces no era algo bien visto en el siglo I que un padre corriera. Y aquí vemos una imagen distinta del padre que normalmente concebían en el siglo I. Un padre que corre es una imagen muy distinta. Pero corre con un propósito, corre de la emoción, corre del amor de recibir a aquel que se ha perdido. Lo que quiere decir esto es que Jesús está dando una imagen totalmente distinta de los que en ese entonces estudiaban los fariseos y los pecadores. Recuerden que hay dos tipos de personas que están escuchando la parábola: publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Y Jesús le está dando una visión totalmente distinta de quién es Dios y cómo es Dios. Dios es un ser
que se alegra y que tiene felicidad cuando un pecador se arrepiente. No así como los fariseos que decían, este con pecadores convive y actúa. Entonces nos cambia el chip de que nosotros debiéramos de convivir con pecadores, no con el sentido de juntarnos y hacer lo mismo que ellos, y con el sentido de traerlos y atraerlos hacia nosotros. Ese es el propósito. Pero existe otra escena en la parábola del hijo pródigo, el hijo mayor. Y es aquí donde quiero que veamos y extraigamos lo que está en ella. Y vean, a continuación dice en el versículo 23, versículo 25, y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó a la casa, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Aquí vemos otra cosa. El hijo mayor se enoja porque el padre ha recibido al hijo menor que malgastó el dinero. Pero aquí vemos otra falta de respeto. El primer hijo le faltó el respeto al pedirle su herencia. Como que en otras palabras estaba deseándole la muerte a su padre. Pero también el hijo mayor lo insulta no entrando a una fiesta en el cual muy probablemente era el día más importante de su padre, y el hijo mayor se da cuenta. Cuando el padre en el siglo I mataba el becerro gordo, eso no significaba una comida familiar. Matar al becerro gordo significaba hacer una fiesta grandísima, donde muy probablemente invitaría a la mayor parte de la ciudad. Eso significaba matar al becerro gordo. Y normalmente las personas no mataban al becerro gordo cada fin de semana, cada mes. No, porque el becerro gordo implicaba mucho dinero. Y normalmente las personas en el siglo I no tenían los privilegios para darse el lujo de matar a un becerro gordo. Entonces lo que está dando a entender el padre es, este es un día especial. Este es un día especial, y probablemente era el día más feliz de la vida del padre al matar al becerro gordo. Y el hijo mayor se da cuenta, este es el día más importante de mi padre. ¿Y a qué se debe? Se debe a que recibió a mi hermano quien malgastó el dinero. Y entonces no entra. Esto es una falta de respeto, avergonzarlo de toda la ciudad. Porque normalmente en el becerro gordo llegaba toda la ciudad. Bueno, estoy exagerando el término todo, pero la mayoría de la ciudad llegaba a la fiesta, y el hecho de no entrar el hecho de que el hijo mayor no entrara significaba para el padre una falta de respeto, avergonzarlo delante de toda la ciudad. No entra, no quiere entrar. ¿Y cuál es la razón? Porque tu hermano menor ha venido. Entonces, ¿qué queremos entender de aquí? Queremos entender algo en particular. El hijo mayor le responde a su padre de esta manera. En el versículo 29. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí vemos algo interesante. El hijo menor no quiere al padre. El hijo menor quería las cosas del padre, su herencia. Y el hijo mayor sucede que también no quiere al padre, quiere las cosas del padre. Y aquí ya vemos algo en particular. Al parecer, Jesús está queriendo identificar al hijo menor con los publicanos y los pecadores, y al hijo mayor con los fariseos y escribas. ¿Y qué es lo que quiere dar a entender? Lo que al parecer Jesús quiere dar a entender es que tanto los publicanos y pecadores necesitan salvación porque están perdidos, tanto así como los escribas y fariseos también la necesitan,
porque tanto el grupo de los publicanos y pecadores y fariseos y escribas están deseando las cosas del Padre y no al Padre en sí. Y eso le cambia la perspectiva al mundo del primer siglo, y normalmente esto se interpretaría como una bofetada para los fariseos y escribas. Normalmente esta parábola se entiende como una historia en la cual Jesús se la está contando a su audiencia, y la audiencia está llena de lágrimas, pero no es así. Muy probablemente la audiencia de Jesús estaba llena de enojo. Probablemente estaban levantando piedras para lanzárselas a Jesús, porque para Jesús, contar esta parábola significaba probablemente un insulto para los fariseos. Entonces, tanto el hijo menor como el hijo mayor, son dos hijos que en la parábola están evidenciando que los dos están perdidos. Los dos están perdidos. Ahora, hay algo más importante que quiero que notes. Normalmente las parábolas, no todas, pero normalmente todas las parábolas se contaban con un orden establecido. Se iniciaban con una introducción, un desarrollo y un desenlace. Así se contaban las historias. Pero Jesús hace algo particular aquí. Jesús inicia contando una historia, dando la información. Tiene un desarrollo donde cuenta qué es lo que sucedió con el hijo menor y qué es lo que sucedió con el hijo mayor a la hora de toda la historia, al contar toda la historia, pero interesantemente no tiene un desenlace. Y esto llama la atención, porque ¿cómo termina la historia? La historia termina de esta manera. Pero cuando vino en el versículo 31 responde el padre: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Pero ¿cuál es la respuesta del hijo mayor? ¿Cuál era la respuesta del hijo mayor? No nos cuenta cuál fue la respuesta del hijo mayor. No nos dice si entró a la casa, si no entró, si se fue, si se enojó. No nos dice cuál es el desenlace sobre el hijo mayor. ¿Qué quiere dar a entender Jesús con esto? Esto es importantísimo, ¿no? Esto es importantísimo porque Jesús lo que está queriendo dar a entender es, diciendo a los fariseos: ustedes también están perdidos como los publicanos y los pecadores, también necesitan salvación. Y yo no le doy un desenlace a esto esperando que ustedes respondan de una manera positiva en arrepentimiento. Esto es algo que es muy interesante el poder verlo. ¿Por qué? Porque normalmente las personas piensan que los que necesitan salvación son la gente de fuera, los que están perdidos, los drogaditos, los que se acuestan con rameras, todas aquellas personas que vemos claramente que están perdidas. Sin embargo, Jesús dice: no, hay mucha gente dentro de iglesias, hay mucha gente dentro de ministerios, etcétera, etcétera, que realmente necesitan salvación. Y lo que Jesús está haciendo un llamado para todos aquellos que se encuentran dentro de una iglesia, pero que están perdidos. Esto sucede lamentablemente hoy en día. Esto sucede también hoy en día. Por lo cual el llamado a Jesús es: hay esperanza tanto para el que está perdido en las drogas, en las adicciones, pero también hay esperanza para los que están dentro de una iglesia y que no se han dado cuenta que están perdidos. ¿Cuál era la responsabilidad, mi hermano, del hijo mayor? La responsabilidad del hijo mayor es una que nos deja sin palabras y sin aliento. En el mundo antiguo la herencia se repartía, en este caso, como había un hijo menor y un hijo mayor, se repartía de esta manera la herencia. Al hijo mayor se le daba una doble porción de la herencia, y al hijo menor se le daba solamente una porción. Entonces, lo que sucedía al hacerlo de esta manera era que el hijo mayor, una vez que el padre se muriera, era responsabilidad del hijo mayor ir por el hijo menor.
Y Jesús le está diciendo en cierta manera, aunque no es explícito, pero en cierta manera la historia nos deja ver que la responsabilidad de ir a buscar al hijo menor era del hijo mayor, pero no lo hace. O sea, lo que Jesús está dando a entender que era responsabilidad de los fariseos y los escribas ir por los publicanos y los pecadores. Sin embargo, ¿qué es lo que están haciendo en el versículo 1 de Lucas capítulo 15? Están haciéndole una crítica a Jesús. Y la crítica es esta. Y los fariseos y los escribas murmuraban, o sea, decían cosas malas del por qué Jesús recibía a los pecadores, cuando en realidad era responsabilidad de los fariseos y escribas ir, convivir con los pecadores y traerlos hacia la salvación. Y esto sigue resonando en nuestras mentes, de la responsabilidad que tenemos con cada uno de los que son pecadores. Así que el punto de la parábola es que los que necesitan salvación no solamente son los del mundo, no solamente son las personas que vemos claramente que están perdidas en las calles, desperdiciando su vida con vicios, con cosas visibles, sino también con personas que creen que son salvas, que van a una iglesia, que están sirviendo, pero que están perdidas de igual manera que aquel que lo está visiblemente. Entonces, la historia, cuando no concluye, es una invitación a los fariseos de decirles, ustedes también necesitan salvación. Y creo que eso mismo aplica para cada uno de nosotros. La salvación Jesús la sigue extendiendo, no solamente para los pecadores que lo están haciendo de una manera abierta, sino también para los pecadores que están dentro de una iglesia, que probablemente viven una doble vida, que probablemente están viviendo una vida de doble cara, que una cosa hacen dentro de la iglesia, pero otra cosa totalmente distinta a la que son cuando nadie los ve. Y debemos de tener mucho cuidado eso, con todas aquellas personas que creen que son salvos, pero que no lo son. Y este llamado, y creo que la parábola del hijo pródigo está haciéndole un llamado a ese tipo de personas. Así que hay esperanza tanto para el pecador que está afuera de la iglesia, tanto para el pecador que está dentro de una iglesia. Esa es la esperanza a la cual Jesús nos está llamando. Así que, mis hermanos, me gustaría finalizar con una oración, sabiendo que Jesús es el Dios de las segundas y terceras oportunidades. Mi Señor, te doy las gracias porque tú sigues extendiendo tu mano. Tú nos sigues dando ese gran privilegio a cada día de conocerte. Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que ya te conocen, que sean capaces de compartir el glorioso evangelio con cada uno de aquellos que lo necesitan. Pero que también aquellas personas que están dentro de las iglesias y que no son salvas y que ni aún se han dado cuenta, yo te pido que tú les hagas ver su pecado, que nos hagas ver nuestro pecado y que extiendas tu misericordia, que nos ayudes, que nos reveles lo mal que estamos y que esa revelación de lo mal que estamos nos lleve a ti. Así que yo te pido por cada uno de ellos y por cada uno de los que van a tratar, a los que van a intentar el hacer esta oración, la oración de misericordia, la oración de gracia que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, yo te pido por todos aquellos que están abriendo su corazón en este momento, a que tú hagas la obra con tu Espíritu Santo y los llames al arrepentimiento, que los llames a pertenecer al pueblo, a ese pueblo, a esa nación santa, a ese pueblo adquirido por Dios. Señor, cambia los corazones, cambia las mentes, transfórmalos y que a partir del día de hoy seamos nuevas criaturas. Yo te pido por todas aquellas personas en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ha sido un privilegio grande el poder compartir esto contigo. Así que espero que esto sea de gran bendición para ti y que de esta manera tú puedas ver la esperanza que hay en Cristo Jesús.
Así que les deseo una bonita semana, un buen fin de semana y que esto nos haga reflexionar en la vida cotidiana y en todo aquello que la Biblia nos instó a pensar. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones.